fraterno entre compañeros y amigos. Quería comentarles que hasta que el ingeniero Leonidas Issa pueda desocuparse de un compromiso que está finiquitando, nosotros hemos creído conveniente recoger el espíritu, el criterio de los amigos y compañeros que nos acompañan el día de hoy respecto de los malhadados acontecimientos que hubiesen, que se dieron en el programa La Posta y el cual ha merecido una serie de reacciones. Así que vamos a dejar abierta la palabra unos minutos a cualquiera de las personas que con gentileza nos acompañan la noche del día de hoy, a objeto de que nos hagan conocer sus criterios, sus posturas, sus ideas respecto de esta situación penosa para el país y para la prensa ecuatoriana. Así que abierta la palabra para cualquier persona que quiera participar. Gracias. Yeah, pero ¿cómo? ¿Desde el teléfono, verdad? María Clara. Hola a todos. Me parece que lo primero que hay que hacer es un abrazo fraterno al ingeniero Leonidas Issa y una solidaridad total por parte de quienes hemos estado cercanos a su trayectoria y hemos acompañado algunas de sus luchas. Me parece que es importante sentar estas palabras, que él sepa que estamos con él en estas circunstancias y que, por supuesto, vamos a apoyarle en esta situación. Eso quisiera mencionar. Muchas gracias, María Clara. ¿Algún otro compañero o compañera que quisiera comentar algo sobre esta penosa situación? Bien, hasta donde conocemos, una vez suscitado estos eventos, las declaraciones y las reacciones han sido múltiples. Todas o la gran mayoría han sido sumamente duras en la calificación que estos malhadados periodistas o mal llamados periodistas dan han dado respecto del tratamiento que tuvo en el programa de La Posta al ingeniero Leonidas Issa. Creo que incluso la Presidencia de la República y algunas instituciones, pero fundamentalmente una serie de colectivos, de sectores sociales, políticos, se han manifestado con claridad señalando lo penoso, el agravio, el racismo que está detrás de estas prácticas. Siempre este tipo de periodismo que banaliza toda la acción política, especialmente estos señores Vivanco y Boscán, han hecho un evento que realmente ha caído en prácticas sumamente deleznables y que deben ser criticadas y calificadas con la mayor dureza por la sociedad, más allá de que el ingeniero Issa quisiera tomar alguna acción legal posterior, en la cual está en su pleno derecho desde nuestro punto de vista. Aparte de esto, es muy importante que en general del periodismo ecuatoriano
se destierren estas prácticas negativas que lo que han hecho es fraccionar y además acrecentar y estimular este pensamiento herencia de la colonia que no logramos todavía desterrar en todas y cada una de nuestras prácticas. Tal vez si alguien quiera hacer alguna otra intervención, dado que hay personas del público en general que se están integrando y nos gustaría conocer su pensamiento. Se acaba de conectar el ingeniero Leonidas Issa. Muy buenas noches, ingeniero. Tenga usted la bienvenida de quienes hacemos el colectivo social y político La Horma. Querría comenzar por presentarnos. Este es un colectivo que está integrado por diversas personas que vienen de distintas luchas y de distintas épocas. Personas que vienen desde las luchas sindicales, las luchas estudiantiles, vienen desde las luchas sociales en general, los derechos de los niños, desde el tema del medio ambiente, y también existen aquí en este colectivo denominado La Horma, estamos varios exmiembros de lo que fue en su momento la organización político-militar Alfaro Vive Carajo. Nosotros conformamos este colectivo. Este no es un programa de periodismo, aquí no hay periodistas. Aquí somos un programa de opinión política y de debate. La Horma es un espacio que tiene el colectivo para cada 15 días, los días miércoles, plantear al país una serie de temas que nos permita ir construyendo agendas para recomponer el pensamiento progresista y de izquierda con cara a los procesos que nos toca enfrentar en estos años que vienen. Y en ese sentido, para nosotros es un inmenso gusto, una inmensa satisfacción que usted haya aceptado conversar con nosotros, porque creemos que el ingeniero Leonidas Issa representa una de las fuentes más importantes de lo que es la reconstrucción de un pensamiento y una acción progresista y de izquierda a futuro. Así que bienvenido, ingeniero Issa, y también queríamos comenzar dejar sentado dos aspectos muy importantes. Primero, nuestra solidaridad profunda respecto del maltrato y de esa práctica penosa que ha tenido quienes hacen el programa de la posta. Han existido muchas reacciones posteriores a esa acción periodística sumamente criticable, y nosotros somos una voz más que criticamos eso y que creemos que hay que combatirlo. También comentarle que queríamos felicitarle por el hecho de haber logrado una nominación como presidente de la CONAIE con una votación sumamente importante y que nos hace pensar que usted puede conducir un proceso de recomposición del movimiento indígena y también, como le decía, un papel fundamental en la construcción de estas grandes corrientes del progresismo y las izquierdas. Eso, digamos, como aspectos generales. Le quería comentar que el colectivo ha elaborado algunas preguntas y estas preguntas van a ser presentadas por distintas personas. Hasta ahí, compañero y amigo, su primera impresión respecto de este espacio de debate político, de encuentros, de crear estos espacios de confianza, de acercamiento entre quienes pensamos en forma similar. Bueno, primero quiero hacer extensivo mi saludo cordial y de respeto a este colectivo, a hermanos que muchas veces podemos no estar de acuerdo, somos diferentes en nuestra identidad, identidad cultural, pero creo que tenemos nuestra misma identidad política y tenemos nuestra misma identidad de clase. Eso me parece importante. Por ello siempre hablamos de lucha
hay que vernos al corazón, no hay que mirarnos, no hay que juzgarnos una cuestión física, no, en ese sentido. Más bien yo quiero agradecer por la invitación a esta reunión. Mi primera impresión es que de pronto yo estaba preparado para una entrevista, más no para una conversación, así que ya pues tenemos que desarrollar en ese sentido, y si es que estamos hermanados en cualquier parte del país, en cualquier parte de lucha, compañeros que están sosteniendo la lucha, bienvenido sea, y somos un aporte más, un granito de arena en esto lo que necesita la humanidad, un proceso de transformación. Muchísimas gracias, compañero Leonidas. Siéntase aquí en un grupo de amigos, hermanos y de acogida, y donde podríamos tener un diálogo abierto, sereno, democrático, que nos permita conocer varias cosas. A mí me gustaría comenzar por una pregunta así cortita. Cuéntenos alguna anécdota, Leonidas, de su vida. Cuéntenos alguna anécdota de su vida que le haya marcado en la construcción de eso que usted significa hoy. Bueno, hay muchas anécdotas, pero una de mis anécdotas que ha marcado toda mi vida fue la decisión de salir del control de mis padres. A los 15 años es irreverente poner a leer literatura que de pronto era como no apto dentro del colegio, que estaba en el colegio Chaquiñán, a distancia, que de pronto yo a mi padre dije, por favor, yo quiero independizarme a mis 12 años más o menos. No me dejaban, pero a los 15 años ya, finalmente me fui de jardinero, me fui de albañil, me fui a hacer cualquier cosa. Pero la idea era poder tener independencia. Eso realmente me dejó marcado, y que luego también me permitió ser responsable con mi vida mismo, ¿no? De ahí en el marcaje político creo que hasta ahora estoy siendo satanizado al interior de mi comuna, al interior de mi organización. Siempre he mantenido una postura de izquierda, y eso me ha permitido ganar el apelativo de radical, ¿no? Por eso, las veces que yo estaba queriendo disputar las dirigencias del mismo movimiento indígena, en una ocasión no me permitieron. Claro, lógicamente me ganaron en elecciones internas, pero luego de que había sido valorado todos los años que habíamos hecho, lógicamente la gente dijo, oye, pero ¿cómo podemos seguir teniendo ese criterio cuando somos unos de los compañeros con plata, sin plata, seguimos sosteniendo, en este caso? El último tercio del campo ya no está claro. Por favor, a todos los compañeros que cierren los micrófonos para que solo se escuche el micrófono del compañero Leonidas. Gracias. Entonces, eso podría decir así como anécdota, como algo que uno lleva cargado toda la vida, ¿no? Qué bueno, porque es, digamos, un elemento central, ¿no? Ese elemento de dignidad desde temprana edad, de valerse por sí mismo. Qué bueno y qué gran lección a los jóvenes de todas las épocas, especialmente de esta época. Me gustaría darle el paso a nuestro compañero, amigo, Matías Reyes. Él es un joven profesional que estuvo en la primera línea del levantamiento del 2019, estuvo aquí en las calles de Quito, fue detenido, y él quería conversar con usted, quería tener este acercamiento, y creo que es muy importante que alguien que haya estado compartiendo los mismos espacios de lucha puedan relacionarse. Matías, por favor. Gracias, Mauricio. Buenas noches con todas y con todos. Buenas noches, Leonidas. Es un gusto que esté presente. Y claro, como mencionaba Mauricio, mi pregunta va un poco más intentando recapitular la dimensión del levantamiento de octubre, la importancia que tuvo las protestas de octubre de 2019, que alcanzaron una dimensión no vista hace muchos años en el país. Y por ello la pregunta sería, ¿qué efectos cree usted que ha causado en el presente político y social del Ecuador? ¿Y qué lecciones pudo haber dejado para la población ecuatoriana en general, pero en especial para la juventud que no había sido testigo de la fuerza que un levantamiento, una acción colectiva de este tipo puede adquirir? Esa sería la pregunta. Bueno, yo creo que la secuela del levantamiento de octubre ha dejado dos responsabilidades, ¿no? Yo ahí quisiera que de pronto compartir en mi libro, en El Estallido, recojo algunas tesis que por eso andan con miedo, o de pronto he sido objeto de todo el ataque, el demonio, el diablo, que más o menos quiere transformar el país por estas vías, ¿no? Sería importante algún momento compartir.
el libro El Estallido. Pero una de las cuestiones que me parece que ha dejado así como instalado en la cabeza de los ecuatorianos es que hay una potencia de los sectores populares que cuando nos unimos no hay ninguna política que nos pare. Y ese es un mensaje, por eso ahorita con lo de la CONAIE, yo no quiero quedar discutiendo esta cuestión del correísmo, anticorreísmo, qué hizo o no hizo, reconociendo que muchas cosas negativas también pasó, pero que podamos generar esa unidad que generó octubre. Tres cosas me han dejado a mí así como persona incluso que estábamos al frente. Uno, los niveles de solidaridad. Muchas veces creemos que la solidaridad es solo del movimiento indígena. Miramos que para la derecha eso es como un insumo, ¿no? Dice, oye, pero ¿con qué plata sostuvieron estos indígenas? Con plata de Rusia, plata de Venezuela, plata de Cuba, plata de, bueno, todo lo que han mencionado, ¿no? Pero fue realmente la voluntad, la solidaridad de todos los días, de todos los que estábamos dispuestos a sostener esa lucha, no solo de los hermanos indígenas. Y por eso es importante, sobre todo, reconocer la identidad en la lucha, no la identidad únicamente cultural. Por eso la derecha lo que ha pretendido es decir, son esos 7% jodiendo en el Ecuador. Desconoce, o sea, lo hace de manera planificada, con toda la intención de desconocer que había una participación absoluta del resto de la población. Hermanos mestizos, blancos, afros, campesinos, montubios. Y un segundo elemento, me parece el papel fundamental de la juventud y de las mujeres. Y yo creo que si no había el papel protagónico de los jóvenes, como hemos visto en Chile, como hemos visto en Colombia, seguramente no se lograba el estadio de la lucha que propinó este levantamiento de octubre. O sea, hay un espíritu rebelde allí, que ese espíritu rebelde necesitamos organizarlos. Si no organizamos, va a significar también, de pronto, como algún pensador decía, no, vamos a tener como una referencia, como un ícono inofensivo, o sea, como referencia de octubre, pero hasta ahí. Está bonito para contar la historia de octubre, no. Yo creo que hay que alimentar ese espíritu de esa juventud que realmente estaba presente y estaba dispuesto a avanzar hacia esta transformación. Y un tercer elemento que me parece importante de levantamiento de octubre es cómo la gente, a partir de la violencia instalada por parte del Estado ecuatoriano, cómo se ingenió para enfrentar esa violencia. O sea, no era esta cuestión de que estaba planificado sacar los escudos, sacar los triplex, de pronto hacer ¿cómo se llama? Estos montículos de piedra. No estaba. Eso se construyó con la minga. Y esta forma de defender de la violencia que propinó el poder y de sí misma que puede dar en un proceso de lucha. Así que yo quedo con esos elementos que de pronto por ahora tengo sentimiento, digamos, en mi corazón, y que eso más bien que pediría que revisemos el estallido y que podamos compartir. Por eso hay un temor allí alrededor de aquello que dicen que claro, está en el estallido, son ideas. Sí, son ideas, pero efectivamente hay que seguir construyendo esta gran unidad, estimados compañeros. Muchas gracias, ingeniero Leonidas. Me queda claro tres cosas, ¿no? Unidad, la necesidad de construir la unidad, en eso coincidimos plenamente con este espacio, es justamente un espacio de acercamiento, sin sectarismos, sin principismos, de todos los sectores progresistas, de todos los progresismos, de todas las izquierdas. La unidad, la presencia, la organización de la juventud, el aporte de las mujeres y las formas de lucha, cómo las formas de lucha se renuevan, se reactivan, se rediseñan, se repiensan, se recrean y se vuelven otra vez, se ponen en el día a día. Hermosa la experiencia del 2019 de todo lo que se ha leído y se ha visto y creo que es un ejemplo de lo que se puede y se debe seguir haciendo, mejorando y construyendo. Le paso la palabra a Nilka, que nos ha pedido tener un espacio para poder formular una pregunta a usted, Leonidas. Gracias. Gracias, Mauricio. Alituta, Ali Shamushka, compañero, hermano Leonidas Issa. Alituta, Yupaychani, Pani Imashuti, Pani
Nilka. Nilka. Usted ha dicho que el proyecto político del movimiento indígena se articule con movimientos populares. Es indispensable para que la gente de la ciudad y el campo encamine a los partidos políticos que defienden derechos y quieren equidad, y para tener la fuerza suficiente para transformar el país, lo que el movimiento indígena por sí solo a lo mejor no podría lograrlo. Y tomando en cuenta que en los campesinos de la costa hay poca organización y cuando el sindicalismo es tradicional y débil, pero sobre todo porque ahora existe un amplio, diverso y nuevo movimiento social, Leonidas. Absolutamente de acuerdo con ese criterio, a modo de pregunta, pero ahí mismo sintetiza la necesidad. Es una urgencia, es una necesidad, pero además de eso no tenemos opciones, estimados compañeros, no hay opciones. Sí o sí necesitamos unirnos. Y en ese proceso me parece de enorme responsabilidad en este momento a este Consejo de Gobierno a la que estoy dirigiendo, que incluso se ha generado ya condiciones de reuniones con los diferentes pueblos, o sea, que propongan los hermanos montubios, los hermanos afros, los hermanos campesinos, productores de pequeños productores de banano, que se estén produciendo, llamando, digamos, ¿no es cierto?, los compañeros trabajadores de las empresas bananeras, realmente es un síntoma, es un indicador de que hay posibilidad de unirnos, hay posibilidad de unificarnos. Yo sí quiero aquí ser absolutamente responsable. Yo creo que esta unidad no puede acabar en una unidad electoral. Sí, efectivamente, debemos pensar en el tema electoral para no dispersarnos como las últimas elecciones por cualquier pretexto que sea. Pero cuando terminan las unidades en los términos electorales, es allí donde nos damos campo para hacer una planificación estratégica en este país. Así que me parece importante en estos años que podamos hacer dentro de esta unidad, pero lógicamente cuidando todos estos elementos que permitan hacer esta unidad a largo alcance, a largo plazo, estimados compañeros. Gracias, Leonidas. Me permito hacerle una pregunta que tiene mucha relación con lo que usted acaba de decir. Efectivamente, pues una cosa es construir toda una plataforma de organización, de unidad, de entendimientos, de construcción de agendas, y eso significa los acercamientos, y eso significa también crear las condiciones para el diálogo, es decir, que existan sectores que se tengan un mínimo de confianza y de respeto, y que esto permita establecer ese diálogo que sea horizontal, que sea transparente y que dé resultados. Pero, como usted también ha señalado, esta suerte de organizaciones, de organización social y política de largo plazo, que tiene que establecer un norte estratégico, también tiene en los aspectos tácticos, tiene que tener una manifestación, y esa manifestación es electoral, y se tiene que llegar a algún momento a acuerdos. Creo que están cerca las elecciones intermedias, están posterior las próximas elecciones presidenciales, y todo esto siempre habrá que tenerlo. Obviamente no se puede construir unidades electorales en este momento, pero hay que construir las bases, los fundamentos, los mecanismos idóneos para que los diálogos de los progresismos y de las izquierdas se den. Yo le quería preguntar a usted algunas cosas puntuales que me parece que es bueno conocer. Es bueno conocer cuál va a ser su relación con el movimiento Pachacuti, con el bloque parlamentario de Pachacuti, con las autoridades seccionales del movimiento Pachacuti, en esta visión de construir estos acercamientos, pero también con otros sectores. ¿Qué pasa, por ejemplo, de las relaciones con sectores como, por ejemplo, el señor Yacu Pérez? ¿Qué pasa con otros sectores de centroizquierda que podrían estar en esta alternativa de construir esta gran plataforma de los acercamientos y de las energías positivas? Eso es lo que quería plantearle, cómo ir construyendo esas unidades. Tres cosas para responder a esta pregunta. Uno, me parece importante, como digo, vuelvo a reiterar,
El tema ambiental no va a preguntar. Ya, perdone. Tres cosas, como decía. Uno, la estrategia de lucha no puede acabar únicamente en el tema electoral. Sí, es parte de la construcción de la unidad, es parte de la lucha institucional, es parte de este proceso, pero no podemos acabar únicamente en aquello. Por eso miremos las últimas elecciones, estamos acabando acusando en el mismo sector de la izquierda, el voto nulo ideológico, el voto no sé qué, no sé cuánto, cuando no podemos superar ni siquiera las limitaciones que cuando tuvimos la posibilidad de conducir un país, la atacamos en este caso, entre la misma tendencia. Entonces, no podemos construir un programa, una estrategia únicamente para disuadir en los procesos electorales. Eso al menos a mí me ha dejado con una enorme responsabilidad que ahora tenemos que conducir. Así que, compañeros, no estoy diciendo que no, pero tiene que ser una estrategia absolutamente integral y una de ellas debería ser, ¿no es cierto?, el tema electoral. Un segundo tema. Dentro del movimiento indígena sí hemos tenido, sobre todo luego de todo este proceso de lucha, que sí hemos estado golpeados, hay una diversidad de identidades políticas e ideológicas. Pero en este momento la que estamos conduciendo tiene absolutamente clara nuestra posición política. No es solo Leonidas Issa, es un trabajo de una línea que está presente dentro del movimiento indígena. Por eso hemos dicho, la unidad dentro de todo esto, lo que significa para nosotros el proyecto político. En ese proyecto político, que no es exclusivamente del movimiento indígena, sino de los sectores populares, allí ancla la agenda de la legislatura, la agenda del movimiento Pachacuti, recuperar este espíritu que no es otro cuerpo, sino un brazo político donde luchamos a nivel institucional. Y asimismo, que ahora incluso estamos proponiendo con los gobiernos seccionales hacer una reforma al COTAD. ¿Cómo es que teniendo autoridades, en este caso que han ido de procesos organizativos y del movimiento indígena, no tengamos la posibilidad de incidir procesos de transformación en los gobiernos seccionales? Entonces, va a ser la CONAI con una posesión política e ideológica a partir del proyecto político que está escrito, que vamos a avanzar en ese sentido, se pueda alinear el resto de las agendas. Agenda legislativa, agenda de las organizaciones, de las autoridades seccionales y así también todos los comités ejecutivos a nivel nacional. Y en ese proceso seguramente vamos a tener muchos líos, vamos a tener que lidiar, seguramente vamos a tener que debatir, pero lo que no vamos a salir de pronto, lo que pasó en el último proceso electoral es no podemos indicar, no podemos demostrar las falencias internas para convertirnos en este caso, en puntos de ataque desde la derecha o desde la sociedad en su conjunto. Y un tercer elemento, ¿qué va a pasar con otros sectores, ¿no es cierto?, del campo progresista, de la misma izquierda, algunos de izquierdas radicales, o de pronto también de la clase media o de los partidos políticos de centro izquierda? Me parece importante que no vamos a poder unificar sobre la tesis de los dirigentes, sino a partir de lo que podamos acordar y lo que podamos generar, sobre todo, cambios en las estructuras sociales a las cuales estamos respondiendo. Por ejemplo, decimos, ¿qué puede, no sé si es que están dentro de la identidad mismo, izquierda democrática, bueno, hay otros grupos políticos, ¿no? ¿Qué tanto están haciendo lo que ellos mismos dicen por principio? En este caso, izquierda democrática, un poco, ¿no es cierto?, serían del centro izquierda, de la socialdemocracia. Pero ¿cuánto de ellos realmente están sosteniendo la agenda de los sectores populares? ¿O es que está sirviendo para un anclaje únicamente para las agendas de la derecha? Esto tendremos que hacer una valoración. No estoy diciendo que no, pero creo que en términos organizativos electorales, creo que hay que hacer una agenda mucho más minuciosa, mucho más detallada, para de pronto no quedar en estas peleas y que de pronto han acabado rompiendo estas posibles unidades. Muchas gracias. Me está pidiendo la palabra nuestro compañero Álvaro Mantilla, nos está pidiendo intervenir desde la ciudad de Tulcán. Álvaro, por favor. Buenas noches, Leonidas. Les saluda Álvaro desde el Carchi.
Leonidas, le invito a que imaginariamente nos traslademos al año 2025. ¿Cómo quisiera ver usted al movimiento social en ese año, en relación con el gobierno de Lasso? ¿Qué debe hacer el movimiento social además de la resistencia a las privatizaciones y el extractivismo? En las provincias fronterizas como la del Carchi, el pequeño comerciante, el pequeño campesino, el transportista está quebrado. ¿Cómo hacemos para que las políticas económicas del gobierno no solo respondan a los ricos? ¿Cómo hacemos para que la movilización social sea escuchada por el gobierno y se transforme en mecanismos para un mayor democracia y toma de decisión sobre el país? Esa es mi pregunta, compañero Leonidas. Bueno, primero para transitar necesitamos tomar decisiones sobre esta realidad. Y yo realmente veo un camino muy oscuro, muy tortuoso para llegar al 2025, porque de pronto hemos dejado invadir por el miedo que han metido la derecha, donde dice, estos son violentos, estos son delincuentes, son guerrilleros. Entonces muchos compañeros dirigentes casi están en la inanición, o sea, no queremos ni siquiera identificarla. En ese sentido, la primera tarea, compañeros, si realmente queremos transitar al 2025, vamos a tener que tener firmeza. Y en esa firmeza, lógicamente, se está confundiendo mucho con el radicalismo, cuestiones así. Para sostener con firmeza, sí necesitamos claridades. Y en esa claridad, lógicamente, la posibilidad de construir este proyecto político, que en este momento al menos vamos a reproducir, que tenga anclaje en el resto de la población ecuatoriana. Por ello, al menos sobre las políticas que se van a debatir en los siguientes tiempos, mucho va a depender de la fuerza social organizada. ¿Cuánto vamos a poder articular con los sectores populares y cuánto vamos a poder incidir en la agenda legislativa? ¿En dónde se puede hacer contrapoder? De pronto ahorita no es estratégico, por ejemplo, desgastar a los asambleístas que están allí, de los diferentes sectores de izquierda, centro izquierda, ¿no es cierto? No podemos desgastar. Solo en el momento que tengamos políticas absolutamente claras que vayan a beneficiar al campo popular, allí vamos a lograr, en este caso, enderezarla. Si es que dejamos únicamente en el acuerdo, lógicamente vamos a perder esa coyuntura. Y si perdemos esa coyuntura, lógicamente no vamos a tener, en este caso, en el campo popular, porque no, o sea, las luchas solo permiten tener moral, permiten tener incluso condiciones para seguir luchando, cuando por lo menos algo se gane en el campo popular. Y por ello me parece de enorme responsabilidad ahora conducir esta unidad y tener incidencia en donde puede ser un factor X que pueda declinar o pueda ser un contrapoder en la toma de decisiones del gobierno nacional, que es la Asamblea Nacional. Entonces, para transitar al 2025, yo al menos invito, compañeros, que estos tiempos son tiempos de construir la unidad. Ahora mismo, sobre los decretos de los combustibles, ¿qué tanto estamos dispuestos a sostener? ¿O es que vamos a caer en la trampa? Oiga, pero recién entró el presidente, dejen de joder estos violentos, estos no sé qué. Si no empezamos a sostener, incluso en esos ataques, lógicamente van a fraccionar esta unidad dentro del campo popular. Muchas gracias. Me está pidiendo la palabra Nilka para una pregunta. No sé cómo está su tiempo, Leonidas. Somos muy respetuosos de su tiempo. Entendemos que usted tiene muchos compromisos. Nos ha encantado conversar con usted. Tenemos 2 preguntas más para formularle, pero si es que su agenda lo permite. Sí, avancemos. Yo creo que hasta 45 minutos está bien. Muchísimas gracias. Nilka, por favor. Gracias. ¿Cree que Leonidas Issa debe ser la voz no solo de los indígenas, sino de todos los pobres, de los sectores medios, para que existan diversas voces liderando la agenda popular para los diálogos o los referéndums que usted plantea? Soy enemigo de la construcción de liderazgos individuales, que acabamos en caudillismos. Y los militantes se convierten en fanáticos.
Yo jamás estaría de acuerdo que todo el peso que significa ahorita para la transformación del Ecuador acabe cargando el presidente de la CONAIE o un consejo de gobierno. No soy partidario de aquello, por ello hemos propuesto que debe ser la construcción de liderazgos colectivos. Cada hermano, cada compañero, que incluso en muchas veces están en el anonimato, deben ser personas, compañeros, que vayamos tomando decisiones. Por eso siempre hablo del proyecto político. Ese proyecto político en muchas veces está sostenida por liderazgos fuertes, por liderazgos caudillescas. Por eso no ha permitido dinamizar en el campo de la izquierda, en este caso, que permita los cambios dialécticos que necesita en aquello. Entonces, yo al menos digo, estimados compañeros, si tenemos la posibilidad de esta unidad, será cada sector la que hable desde sus realidades, no trasladando ventrílocos para que alguien dé hablando por todos. Entonces, invitados a construir esta forma de hacer democracia, lo hemos revisado de pronto en términos legales, en términos constitucionales, está absolutamente garantizado. Entonces, hay que agotar todos los mecanismos. Siga, Leonidas, sigue. Hay que garantizar estos mecanismos legales también para que podamos indicar a esta sociedad que en este momento sí está degradada, en muchas veces no tiene argumento político, sino lo único que tienen, incluso los que amplifican, es únicamente recurrir a lo más básico de la sociedad: el chisme, la mentira, la especulación, y, lógicamente, generar condiciones de confrontación entre nosotros. Hasta ahí, compañero. Gracias, compañero Leonidas. Me está pidiendo María Clara la palabra. María Clara Iguren quiere hacerle una pregunta. Quiero yo señalar, antes de darle la palabra a María Clara, qué importante lo que usted acaba de señalar. Esta forma de entender un liderazgo democrático, un liderazgo horizontal, un liderazgo que se construye con mecanismos de control, es lo que impide que los dirigentes se conviertan en líderes únicos, eternos e insustituibles. Eso es muy saludable cuando se construye política con sentido democrático. María Clara, por favor, la pregunta para el compañero Leonidas. Compañero. Se corta la comunicación, mil disculpas, vamos a hacer un cambio de imagen. De imagen nomás. Compañero, este gobierno ha hecho una declaratoria de ser un gobierno de transición ecológica, pero a la vez se menciona que lo primero que se va a hacer es destrabar todo el tema de licenciamiento ambiental para el extractivismo. ¿Cómo podríamos entender esta dicotomía de la transición ecológica versus el licenciamiento de las empresas extractivas? Y eso, en el caso de los pueblos indígenas, de los pueblos y nacionalidades, está enteramente en el territorio de ellos. El 70% el 8% del territorio nacional está garantizado para minería y para petróleo. O sea, ahorita se pretende chupar toda la sangre de la madre tierra para transitar a una energía limpia. O sea, simplemente no tiene precedentes para que esto suceda. Por ello, de este porcentaje, el 70% de donde fluye está asentado dentro de los territorios de los pueblos y nacionalidades. Justo ahora vengo de este problema lindado con la frontera del Perú, que incluso desde el Perú ya están garantizando condiciones para la explotación y seguramente van a trasladar, incluso por la vía del Perú, ya no por las vías ecuatorianas, digamos, ¿no? En ese proceso, compañeros, nosotros vamos a luchar, y hay un decreto, hay un mandato del último Congreso,
si queremos realmente ofrecer un cambio de matriz productiva, un cambio de matriz energética, lógicamente la primera condición es que no podemos acabar, en este caso, ni el petróleo ni los metales de nuestros territorios. Lo que debemos hacer es garantizar, repotenciar la capacidad productiva de lo que ya están haciendo en estos territorios, sobre todo en las zonas mineras. Ya sostenemos agricultura, ganadería, ya se ha elevado una necesidad del turismo comunitario, turismo científico, todas las formas de turismo. En ese sentido tenemos que tener también, los sectores populares, el movimiento indígena, tenemos que tener la capacidad de demostrar que también sostenemos y aportamos en este caso, al arca fiscal. Porque una de las condicionantes para explotar el petróleo, dicen, la minería, el petróleo, dicen, no tenemos plata, ¿de dónde vamos a echar la mano? En consecuencia, están obligados a explotar y depender de una economía extractiva. Entonces, en ese proceso hay una dicotomía y hay un doble discurso. Por un lado, dice, vamos a hacerle la economía un poco más ecológica, vamos a transitar, pero por otro lado es chupando todo, o sea, acabando todo. En ese sentido, no va a funcionar esa transición de la matriz energética. Gracias. Cerramos ya con dos preguntas. Susana, por favor, querías hacerle una pregunta al compañero Leonidas y Kevin, con la participación de Kevin terminaríamos. Susana, por favor. Compañero Leonidas y compañeros y compañeras, buenas noches. Me es muy grato conversar con usted, compa. Más bien yo quisiera preguntarle porque estamos totalmente de acuerdo en el discurso que usted plantea, la construcción de la unidad, todo lo que es la alianza campo-ciudad necesaria para que también esa unidad se vaya construyendo. Me parece que también, ¿cuáles son esos espacios? ¿Cómo se concreta esos planteamientos que tal vez en este momento puedan aparecer solamente como un discurso? Siempre hemos hablado de la unidad de la izquierda y del sector y de los sectores populares. En ese sentido, digo, ¿cuáles son los mecanismos de unidad? ¿En qué se concentra? ¿Y cómo se puede ir construyendo una agenda colectiva que vaya incluyendo las reivindicaciones del campo y de la ciudad? También me parece que cómo garantizar que estos espacios sean totalmente incluyentes. Aunque no estuve muy involucrada en el Parlamento de los Pueblos, sin embargo, me parece que sí eran unos mecanismos de participación no suficientemente abiertos e incluyentes que permitan esta confluencia de todos los sectores interesados en construir este gran proyecto popular, político, ¿no es cierto?, que nos permite ir concretando lo que estamos planteando en este discurso de unidad, en este discurso de construir estas grandes alianzas en donde realmente los sectores, el movimiento indígena también vaya articulándose a sectores urbanos que realmente, y que eso va a lograr una fuerza muy necesaria para enfrentar este gobierno, ¿no es cierto? Que pensamos que el momento en que se acaben claro, hay un primer momento de credibilidad, de también darle tiempo para que cumpla con las ofertas de campaña. Sin embargo, creo que el momento en que eso se termine, va a empezar ya toda una política represiva, una política de ataque a los liderazgos. Entonces, es eso, ¿no es cierto? ¿Cómo ir concretando esa unidad? ¿Bajo qué espacios? ¿Bajo qué mecanismos construimos esas agendas colectivas y que realmente garanticen esta inclusión que creo que son los retos que la izquierda no ha logrado concretar históricamente, ¿no? Eso, compañero. En términos pragmáticos, nosotros hemos previsto dar continuidad al Parlamento de los Pueblos, un mecanismo de unidad, porque estas resoluciones de 34 hojas, como pensamos como políticas nacionales, esto fue construida con más de 175 organizaciones presentes luego del levantamiento de octubre. Entonces, en términos pragmáticos, necesitamos reactivar
un espacio de convocatoria colectiva y que eso podamos conducir a todos y todas. Y aquí yo realmente espero que podamos superar ya, sobre todo hay algunos sectores de la izquierda que han quedado en esta idea de que somos correístas, se declaran a otros enemigos. Si no se supera de esos límites de esta bipolaridad política, no se va a poder enfrentar y no se va a poder construir esta gran unidad que está soñando. Esto no solo para este sector, sino hay otros sectores, igual que muchas veces quedamos en la valoración moral únicamente, este es bueno, este es malo, no podemos unir. Sí, hay que superar todo aquello. Segundo tema, necesitamos identificar en ese sentido cuál es la propuesta en concreto que estamos sosteniendo entre todos los sectores populares. Me parece empezar por algo simple, por algo que es posible sostener entre todos. Por ejemplo, el tema de los combustibles, el tema del CIADI, el tema de las privatizaciones, son como temas así absolutamente inmediatas que en este momento están, que podemos generar condiciones de unidad y dar una dirección, en ese sentido, una dirección de absoluta responsabilidad y que sea de absoluta representación colectiva. Ahora, creo que también podemos en este tiempo ir cruzando, al menos esto a nivel de la sierra, he estado conversando con algunos espacios organizativos, incluso ir cruzando nuestras agendas, para que un poquito también vayamos enterando del resto, ¿no? A veces invitamos sobre nuestras agendas que unifiquen sin tener en cuenta qué están proponiendo también el resto. O sea, cuestiones mínimas que realmente en la práctica nos permitan unificar. Así que estamos allí, reactivar el espacio del Parlamento de los Pueblos como una conducción, una continuidad del levantamiento de octubre, que no quede como un ícono inofensivo solo para recordar bonito que bonito luchamos en 2019. No, sea una continuidad que tenga este espíritu de lucha y continuar las organizaciones que estábamos presentes en ese proceso. ¿No es cierto? Segunda cuestión, y en términos pragmáticos, en los territorios que vayamos coordinando, compartiendo agendas, vayamos generando condiciones para que todos, al momento de estar enterados, podamos asimilar y podamos hacer el esfuerzo y en la práctica unificar. Y tercero, como dije, vuelvo a reiterar, sobre las agendas concretas que en este momento se discuten dentro del Ejecutivo y dentro del Legislativo. Muy bien, gracias, compañero Leonidas. Kevin, por favor, contigo terminamos las preguntas. Muchísimas gracias. Todas las participaciones han sido excelentes y ha sido muy amplio las respuestas que hemos recibido de Leonidas. Kevin. Buenas noches, un saludo cordial a todos quienes realizaron este acto, ¿no?, de conversatorio. Una pregunta para el compañero Leonidas es, ¿cuál sería el camino en cuanto a la educación bilingüe? Y el otro sería, ¿qué acciones tomar ante los actos de racismo que se ve en televisión? Esa sería mi pregunta en concreto, y soy un estudiante de Derecho, al igual que mis compañeros también le están escuchando, compañero Leonidas. Una pregunta, ¿esto está siendo transmitido de manera pública? En vivo, sí, señor. Por Facebook. Ok. A ver, ¿qué hacer en el tema de la educación intercultural bilingüe? El tema de la educación intercultural bilingüe, los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, no es un derecho, en este caso, derechos que signifique privilegio, mejor dicho. Es un mecanismo de reparación histórica. Y en ese proceso, lógicamente, los pueblos y nacionalidades debemos desarrollar los 21 derechos colectivos en la práctica. Y uno de ellos es la educación intercultural bilingüe. Y la educación intercultural bilingüe, en todos los tiempos, ha sido confundida con esta cuestión de que la educación bilingüe de las comunidades es unidocente. Entonces, por eso, y muchas veces las mismas comunidades no hemos querido desarrollar la educación intercultural bilingüe. Lo que corresponde ahora, ¿cuál es? Hay que fortalecer, hay que exigir al Estado. Hay un presupuesto general del Estado destinado para la educación, para la salud, pero esa educación que hacen los pueblos y nacionalidades es exigir que exista autonomía pedagógica, administrativa, económica, para que podamos, de acuerdo a las condiciones reales de cada pueblo, cada nacionalidad, se pueda desarrollar en ese sentido el tema de la educación.
Hay la educación intercultural bilingüe, que en este momento pretenden también politizar incluso los espacios administrativos. Y en ese espacio administrativo nosotros al menos hemos dicho, en territorios de pueblos y nacionalidades, que corresponde bajo la democracia comunitaria, deben ser designadas, no por, en este caso, por tutoría política, sino por aplicación de los derechos colectivos. Y sobre este segundo tema, ¿cómo enfrentamos el racismo? La primera cuestión es que no podemos nosotros, los que estamos conscientes, no podemos alimentar este nicho de donde ha recreado el odio, el racismo, la xenofobia. No podemos. Allí necesitamos, en este caso, emplazar a las autoridades para que las autoridades, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, garanticen qué significa la libertad de expresión y no sea confundida en ese sentido con todo lo que hasta ahora hemos visto, ¿no es cierto? El recrear una sociedad altamente colonialista, altamente discriminatoria, altamente racista. Por ello, la tarea de los jóvenes me parece importante. Hay colectivos en las universidades, hay colectivos en diferentes lados. Lo que necesitamos es, respetando nuestras identidades, superar todo esto lo que está instalado en la sociedad. Yo creo mucho en la educación. Realmente, como lo que ayer mi hijo llama, ¿no? Diciendo, me dice, Taita, ¿por qué te están queriendo matar en tu foto? Mi hijo de 10 años no entendía qué es lo que pasaba con el juego de los dardos, ¿no? Y también dice, oye, pero ¿por qué? Ya sabe leer, ¿por qué te dicen esta palabra, no? ¿Por qué te dicen cabrón? O sea, ¿me entiende? Si tienes amplificadores, los medios de comunicación que son amplificadores de lo que quieran producir, eso están trasladando a la nueva sociedad. ¿Qué vamos a tener después de 10 años? ¿Qué vamos a tener después de 20 años? Vamos a tener jóvenes, niños que en este momento están asimilando estas reproducciones de odio, de racismo, lógicamente van a ser reproductores. O sea, hay que cortar el círculo, el vicio, en este sentido, ¿no es cierto?, de esta reproducción, para que realmente podamos superar el estadio del racismo, del colonialismo. En ese proceso, al menos me parece importante la discusión del tipo de educación. A veces hemos dejado postergados el tema de la educación bilingüe, pareciera que solo es de los indígenas. No, es una forma de entendimiento la realidad de la diversidad de esta sociedad. Y en ese proceso, lógicamente, hay un papel fundamental. Si queremos interculturalizar la sociedad, no es tarea solo de los indígenas, es tarea de todas las identidades, de toda la sociedad. Y en esa parte, lógicamente, hay que exigir, si están siendo amplificadores para la reproducción del odio, del racismo, lógicamente sea esa sociedad la que vaya regulando. Y por eso insisto yo de que debe haber, no está la sociedad preparada aún todavía para el tema de la autorregulación. Debe existir una ley y esa ley lógicamente debe garantizar que exista libertad de democracia, pero que no sea confundida para actos de corrupción, de discriminación o de racismo. Muy claro, compañero Leonidas. Le agradecemos muchísimo que nos haya dado el tiempo de participar en este programa. Esperamos que hayamos cumplido con su agenda. Me gustaría unas 4 o 5 palabras y usted me responde con una. ¿Qué es lo que le suscita? ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Ya. ¿Qué le parece Ciadi? Ciadi, no podemos ceder, el Ecuador no puede ceder su soberanía. Hay que respetar el decreto, el artículo 422 y 419. Cualquier proceso que tengamos que litigar, primerito aquí en el Ecuador. Luego podemos, en este caso, garantizar a nivel internacional. Correcto. Privatizaciones de empresas públicas. No se puede dar porque es levantada con recursos económicos que salieron de nuestros bolsillos o con explotación que acabaron con los territorios indígenas. Presidente Lasso. Una propuesta económica, política que sostiene el neoliberalismo. Yacu Pérez. Bueno, un compañero que sostiene una lucha antiminera, defiende el tema del agua. La posibilidad de la gran unidad de los sectores populares en el Ecuador desde una lógica política ideológica con una tendencia de izquierda progresista en donde permita unificar, en este caso, un proyecto político, económico, ideológico.
un movimiento que nació desde las entrañas de la lucha de los pueblos y nacionalidades a las cuales debemos articular en este proceso de unidad. Muy bien, creo que con eso yo le agradezco muchísimo. Le reitero, la ORMA no es periodismo digital, es periodismo y es opinión política. No hay aquí periodistas que estén camuflados como periodistas para hacer opinión política. Este es un sector para hacer opinión política, para debatir, para acercar, para acordar. La ORMA está siempre abierto a su dirigencia, a la dirigencia de la CONAIE en general y a todas las posturas progresistas y de izquierda. Y queremos ser un factor de acercamiento, de generación de confianzas y de diálogos y de certezas. Muchas gracias, compañero Leonidas, por haber estado con nosotros y quizás podamos hacer un diálogo o el momento que su agenda lo permita, un poco más amplio y a profundidad sobre temas que se quedan en el tintero. Un abrazo, compañero Leonidas. Buenas noches. Un abrazo y muchas gracias a todos los que participaron en este espacio y a todos los compañeros y compañeras, hermanos ecuatorianas, con el respeto absoluto del debate político, con cualquiera de las formas de hacer política sobre un debate. No instalemos la política del chisme, no especulaciones. Incluso uno tiene que aprender a respetar a sus adversarios. Por ello, la clase política de la derecha que sostienen un modelo económico, los que sostenemos otra lógica, debemos respetar como tal. En ese sentido, al menos de mi boca, jamás diré una palabra que vaya a denigrar la moralidad de una persona o de pronto atacar una condición individual de un ser humano, sino debate político. Ahí creo que podemos encontrarnos y para proponer una transformación en el Ecuador. Muchas gracias. Fuerte abrazo, gracias a todos los que se han conectado y les recordamos el día miércoles que viene tenemos un programa sobre el tema de infancia en general y el tema del regreso, del retorno a clases. Gracias, Leonidas, gracias amigos, amigas, estamos en contacto siempre para construir esas posibilidades de futuro. Hasta luego.